sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Ese video no estaba planeado en ningún sentido, debido a que las informaciones que estaban circulando no eran demasiado precisas, pero ya que el día 14 de mayo realicé una transmisión por medio de YouTube para hablar un poco acerca de cualquier cosa, también pude leer en los comentarios que me estaban dejando que tocara el tema sobre los últimos acontecimientos en relación a Taekook y el hecho de que Taehyun pudo haber organizado todo un evento para Jungkook y su álbum, así como una supuesta visita de Taehyun a la base militar de Jungkook. Y aunque no quise hablar sobre algo de lo que no tenía en claro en ese momento, me di a la tarea de investigar más a fondo acerca de estos sucesos para poder traerles algo más completo. Por supuesto, nada de lo que presenta aquí tiene alguna veracidad en su 100%. Algunas cosas pueden no tener demasiado detalle al ser anécdotas contadas por terceras personas, o no tener ninguna prueba verídica que certifique lo que pasó, salvo la primera parte de este video. Podría decirse que al final terminó confirmándose, como todos los eventos de Taekook que al final resultaron ser verdad, pero dejo un espacio al término de este video para volver a dejar en claro que solo estoy presentando hechos y quedan ustedes aceptarlo o dejarme sus propias conclusiones. Ahora, como bien saben, hace algunos meses salió una noticia de que Taehyun había sido el causante de que el evento de Jungkook para celebrar el lanzamiento de su álbum Golden fue realizado, debido a que el dueño había estado colocando diversas imágenes de los miembros en su restaurante durante el listening party de Jungkook y haciendo hincapié en sus agradecimientos particularmente hacia Taehyun y Jungkook durante casi todas las publicaciones a partir de que ellos habían ido a visitarlos, puesto que en el perfil oficial del restaurante se les pudo ver haciendo uso de canciones colaborativas de Taehyun y reposteando fotografías de Taekook shippers que visitaron el lugar con imágenes representativas de Taehyun y Jungkook. Aunque yo no estaba demasiado seguro de hablar sobre esto, sin haber tenido pruebas concisas que avalaran el hecho de que Taehyun pudo haber organizado todo el evento solo por Jungkook, el mismo dueño pareció habernos confirmado todo lo que pensábamos, ya que para el día 11 de mayo de 2024, el dueño del restaurante, WH recientemente publicó en sus historias de Instagram un agradecimiento especial a Taehyun por su visita, junto con la firma que Taehyun había dejado aquel día, en el que se realizó dicha fiesta privada para Golden, dando demasiado enfoque a las fotos individuales que Taehyun y Jungkook se tomaron en la cabina de fotos, incluso colocándolas como decoración exclusiva en la barra de la caja registradora del restaurante. Esto hizo que demasiadas personas comenzaran a conectar los puntos respecto a todo lo que el restaurante había estado compartiendo únicamente de ellos, a pesar de haber tenido el resto de los integrantes en el mismo lugar y a demasiados famosos acompañando la celebración del lanzamiento del álbum de Jungkook. Sobre todo porque no es la primera vez que un restaurante termina afirmando que Taehyun y Jungkook fueron los anfitriones de algo, ya que si recuerdan que el restaurante Atomics también agradeció la visita de Taehyun y Jungkook meses después de que Jungkook decidiera compartirnos algunas fotos de ese día, a pesar de haber sido realizado en el mes de septiembre y haberlo compartido hasta diciembre de 2021. Todo parecía volver a conectar justo después de que este otro restaurante pareciera demasiado agradecido con Taehyun por todo su apoyo, aun cuando Jungkook era el celebrado por su álbum, lo que terminó confirmando que Taehyun pudo haber estado demasiado metido en la organización de un evento que principalmente era privado, y la empresa no pareció demasiado metido en ello, a como lo estuvo en la fiesta de lanzamiento del álbum de Hobby, donde las cámaras estuvieron presentes en todo momento, y nos compartieron tiempo después un sketch de dicha fiesta para Jack in the Box. Por ello, tal vez Taehyun parecía cargar con dicha foto en la funda de su celular, como un evento importante para él, y ya que las fotos que se vieron de él abrazando tan cariñosamente a un relajado Jungkook fueron demasiado especial para todos. Pero como siempre, déjenme saber en los comentarios sus opiniones respecto a todos estos eventos, y yo con gusto los leeré. Por otro lado, el día 14 de mayo me estuvieron preguntando respecto a la supuesta visita de Taehyun a la base militar de Jungkook, y toda la conmoción que salió luego de que supuestamente revelaran la camioneta de Taehyun entrando a dicho lugar. Y aunque quiero aclarar que no creo esto al 100%, sí quise añadirlo aquí para poder explicarles un poco del por qué surgió este rumor y a base de qué lo están diciendo, ya que según algunas personas no fue Taehyun quien visitó a Jungkook, sino Jungkook a él en el campo militar donde Taehyun está actualmente laborando, por lo que la reciente visita dejó a todos demasiado conmocionados y con demasiadas especulaciones en el aire. Algunos informes dicen que Jungkook parecía visiblemente ansioso durante su visita, dejando a muchos preguntándose sobre las razones de aquella situación, aunque las fuentes oficiales de todo esto continúan siendo un misterio.
por lo que no se puede decir a ciencia cierta que Jungkook sí pudo haber ido a visitar a Taehyung hasta su base, porque no hay pruebas concisas que lo avalen. Y aunque en esta ocasión no puedo afirmar ni darles algún tipo de esperanza, sabemos que ellos sí se han visto en sus días de descanso, mas no puedo decir que eso sea verdad, sin que suene demasiado falso, ya que era una situación que yo personalmente no creo que haya pasado. Y si nos burlamos de situaciones falsas en las que han envuelto a Taehyung y a Jungkook con terceras personas, hay que ser demasiado realistas para aceptar que esto quizá ni siquiera pasó. Tenemos diferentes momentos por los cuales emocionarnos, como la idea de que Taehyung pudo haber organizado un evento para Jungkook el día en el que pudieron haber ido a comer juntos a las calles de Itaewon, y cientos de momentos en los que al final ellos mismos terminaron por confirmarnos todo. Así que no veo las razones por las que tengamos que fingir alguna interacción entre ellos, ya que su cercanía no se verá afectada en cuanto las tengamos fuera del servicio el año próximo, por lo que les pido paciencia para todo lo que seguramente vendrá, y que confíen en el amor que Taehyung y Jungkook siempre se profesarán. No necesitamos inventar nada que no sea cierto, pues son ellos mismos quienes se encargan de mostrarnos su verdad. Probablemente esto sea falso, no lo descarto por completo, pero veremos qué nos dice el futuro respecto a esta supuesta visita. Y si en algún momento tendré que venir a redactar un nuevo video, hablando de algo que no me había quedado claro. Así que esperemos las pruebas de esto, y déjenme saber en los comentarios sus opiniones al respecto, puesto que lo único que yo sé es que Taehyung y Jungkook siempre se van a amar pase lo que pase.